¿Alguna vez te has preguntado qué son los derechos humanos? Te explicaré un poco a continuación. Primero que nada, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacer valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Universalidad e inalienabilidad. ¿Qué es esto? Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Indivisibilidad. ¿Qué es esto? Los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Son inherentes a la dignidad de todas las personas. Por su consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos. No hay derechos pequeños. En los derechos humanos no existen jerarquías. Interdependencia e interrelación. El cumplimiento de un derecho a menudo depende total o parcialmente del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o a la información. ¿Qué es la igualdad y no discriminación? Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos, sin discriminación alguna a causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento u otras condiciones que explican los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. ¿Qué es la participación e inclusión? Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. ¿Qué son las rendiciones de cuentas y Estado de Derecho? Los estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los titulares de derechos que han resultado perjudicados tienen derecho a entablar un proceso ante un tribunal competente u otra instancia judicial, en busca de una reparación apropiada y de conformidad con las normas y los procedimientos previstos en la ley. ¿Qué es el derecho internacional de los derechos humanos? El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de manera determinada o a abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una norma integral sobre los derechos humanos. ¿Qué es esto? Es un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira.
Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados por la Asamblea General en 1945 y 1948 respectivamente. Desde entonces, las Naciones Unidas han ido ampliando el derecho de los derechos humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables que ahora poseen derechos que los protegen frente a la discriminación que durante mucho tiempo ha sido común dentro de numerosas sociedades. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Les contaré un poco más sobre esto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Redacta por representantes de todas las regiones del mundo, diferentes culturas y tradiciones jurídicas. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Desde su aprobación en 1948, la DUDH se ha traducido a más de 501 idiomas. Es el documento más traducido del mundo. Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos sobre el procedimiento de denuncia y sobre la pena de muerte, y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos forma la conocida como Carta Internacional de Derechos Humanos. Derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en 1976 y a finales de octubre de 2016 ya contaba con 164 estados parte. Entre los derechos humanos que este pacto busca promover y proteger se encuentran el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. ¿Qué son los derechos civiles y políticos? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su primer protocolo facultativo entraron en vigor en 1976. Este pacto contaba con 167 estados parte a finales de 2010. El segundo protocolo facultativo fue aprobado en 1989. El pacto recoge derechos como la libertad de movimiento, la libertad de igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y a la presunción de la inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación en asuntos públicos y elecciones y la protección de los derechos de las minorías. Asimismo, prohíbe la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, las injerencias arbitrarias en la vida privada, la propaganda en favor de la guerra, la discriminación y la apología del odio racial o religioso. Ahora hablaré un poco sobre las convenciones de derechos humanos. ¿Qué es esto? Es una serie de tratados de derechos humanos internacionales y otros instrumentos adoptados desde 1945. Han ampliado el derecho internacional de los derechos humanos. Entre otras figuran la Convención para la Prevención y la Sanación del Delito de Genocidio,
1948, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006. ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos? El Consejo de Derechos Humanos fue creado el 15 de marzo del 2006 por la Asamblea General y se encuentra bajo la autoridad directa de esta última. Sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que estuvo en funcionamiento durante 60 años como órgano intergubernamental responsable de los derechos humanos. Este consejo está formado por 47 representantes de Estado y es el encargado de fortalecer la promoción y protección de derechos humanos en todo el mundo para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos, entre lo que también se incluye la respuesta a situaciones de emergencia en materia de derechos humanos. El aspecto más innovador del Consejo de Derechos Humanos es el examen periódico universal, EPU por sus siglas. Este mecanismo único requiere el examen de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas cada 4 años. Se trata de un proceso de cooperación dirigido por los Estados, con el auspicio del Consejo, que ofrece a cada uno de ellos la oportunidad de declarar qué medidas han adoptado y qué retos se han planteado para mejorar la situación de los derechos humanos en su país, así como para cumplir sus obligaciones a nivel internacional. El EPU está diseñado para asegurar la universalidad y la igualdad de trato para todos los países. ¿Qué es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? The Office of the High Commissioner for Human Rights es el punto central en las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con los derechos humanos. Esta actúa como secretaría del Consejo de Derechos Humanos de los órganos de tratados, como comités de expertos que supervisan el cumplimiento de los tratados y otros órganos de la ONU que trabajan por los derechos humanos. También lleva a cabo actividades de derechos humanos sobre el terreno. La mayoría de los tratados clave sobre derechos humanos dependen de un órgano de supervisión, responsable de analizar el cumplimiento de ese tratado de los países que lo han ratificado. Aquellas personas que consideren que se ha cometido una violación de sus derechos pueden presentar denuncias directamente ante los comités encargados de supervisar los tratados de derechos humanos. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH por sus siglas, es la encargada de la protección y defensa de los derechos humanos dentro del territorio nacional. Los derechos humanos son un tema transversal en todas las políticas y los programas de la ONU en los ámbitos clave sobre el desarrollo, asistencia humanitaria, paz y seguridad, así como en asuntos económicos y sociales. Por ello, prácticamente todo órgano de la ONU y organismo especializado se ve envuelto de alguna forma en la protección de los derechos humanos. Como dato extra, el Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el día 10 de diciembre. Constitución mexicana. El tema de los derechos humanos es tocado en diferentes ocasiones a lo largo de nuestra Constitución, empezando por el capítulo 1 del título primero, el cual lleva el nombre de los derechos humanos y sus garantías. Dentro de este se encuentra el artículo 1, el cual menciona lo siguiente. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no pueda restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ya mencionado todo lo anterior, hay que tener bien claro que los derechos humanos los tenemos todos por el simple hecho de existir y que nada ni nadie nos los puede quitar. Gracias por su atención.
let us, as members of the United Nations, conscious of our own shortcomings and imperfections, join our effort in good faith to live up to this high standard. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit à changer de nationalité. 凡受刑事控告者，在未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前，有权被视为无罪。لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. प्रत्येक व्यक्ति को विचार और इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है. Watu wote wamezaliwa huru, hadhi na haki zao ni sawa. Wote wamejaliwa akili na dhamiri, hivyo yapaswa watendeane kindugu.